No es el sistema, Dick. Es el nombre. Ese glorioso nombre, McDonald's. Suena como América. Ray Kroc, a los 52 años, pasa de ser un vendedor ambulante fracasado en Illinois a transformar McDonald's en la cadena de hamburguesas más grande del mundo. ¿Cómo lo logra? Tal vez no de la manera más ética. Se apropia de la idea de dos hermanos, los manipula y jamás les entrega la fortuna que les había prometido. Esta es la historia de McDonald's. Todo inicia en 1954. Ray Kroc, un persistente vendedor de batidoras para malteadas, intenta convencer al dueño de un restaurante para que adquiera una de sus máquinas, capaz de preparar 6 batidos al mismo tiempo. Su argumento es simple. Con mayor capacidad, el restaurante podrá atender a más clientes, incrementar sus ventas y, en consecuencia, elevar la demanda. Confía en que el propietario sabrá reconocer una buena oportunidad, pues le parece alguien inteligente y perspicaz. Sin embargo, a pesar de su insistencia, no logra cerrar la venta. Decepcionado, Ray regresa a su auto con la batidora en mano. Desde allí, le preguntan a una joven cuánto más debe esperar por su pedido. Ella se disculpa y le explica que están muy ocupados. Ray sigue visitando restaurantes, pero no logra vender sus batidoras. Incluso en uno donde decide comer, vuelve a quejarse. Lo hacen esperar y no le sirven lo que pidió. Se hospeda en un hotel modesto y llama a su esposa. Le dice que ha encontrado muchos interesados y que todo va bien, aunque exagera. Menciona que tiene varios trámites y promete llamarla al día siguiente. Esa noche escucha audios motivacionales centrados en la perseverancia. Según ellos, el éxito no depende del talento ni de la educación, sino de la constancia, una virtud capaz de superar cualquier obstáculo. Al día siguiente continúa sus intentos sin resultados. Durante la jornada llama a su asistente June. Ella le pregunta cómo le ha ido y él, con su habitual optimismo, dice que hay varios interesados. Entonces June le informa que un restaurante tipo autoservicio en California ha pedido 6 batidoras. Ray sospecha que se trata de un error y le pide el contacto para verificarlo. Llama al restaurante, el cual se llama McDonald's. Lo atiende uno de los dueños. Ray pregunta si habla con el propietario y le responden ¿cuál de los dos? ¿Dick o Mac? Finalmente habla con Dick y le comenta sobre el pedido, creyendo que fue un malentendido. Dick le aclara que en realidad necesitan 8, no 6, y le da la dirección para el envío. Intrigado, pues no entiende qué tipo de restaurante necesita 8 batidoras, Ray decide conducir hasta San Bernardino, California, para verlo con sus propios ojos. Al llegar, encuentra un lugar muy concurrido, con largas filas de clientes. Una mujer delante de él le dice que el servicio es rápido. Al llegar al mostrador, pide una hamburguesa, papas fritas y una Coca-Cola. Para su sorpresa, recibe la comida casi al instante. Confundido, le pregunta al joven que lo atiende qué es eso, y él responde, eso es su pedido. Ray, desconcertado, le aclara que acaba de ordenar, pero el joven insiste, sí, y aquí lo tiene. Ray entonces pregunta dónde están el plato y los cubiertos. El empleado le responde que no los necesita, que simplemente saque la hamburguesa del envoltorio y, una vez que termine, lo deseche. Ray quiere saber entonces dónde se supone que debe comer, y el joven le contesta con naturalidad: en su auto, en el parque, en su casa, donde usted quiera. Aún impresionado, Ray se dirige a una banca y se sienta. Observa su entorno. Todas las bancas están ocupadas por familias que disfrutan sus hamburguesas con entusiasmo. Todo es limpio, ágil y eficiente, muy distinto a los restaurantes sucios y de atención lenta a los que está acostumbrado. Mientras saborea su comida, ve pasar a un hombre que barre el suelo con diligencia. El hombre se detiene y le pregunta qué tal está la hamburguesa. Ray, aún maravillado, responde: es la mejor hamburguesa que he comido en mi vida. El hombre sonríe y se presenta: es Mac McDonald. Ray, entusiasmado, le entrega su tarjeta de presentación. Ray Kroc, vendedor de batidoras, se presenta. Mac, curioso, le pregunta qué hace por allí. Ray, sin revelar del todo la verdad, improvisa una excusa. Le dice que ha venido a la zona por una conferencia de negocios y que, al estar cerca, decidió pasar a conocer el lugar. Ray elogia el concepto del restaurante, diciendo que todo parece estar cuidadosamente pensado. Mac, complacido, le ofrece hacerle un recorrido por las instalaciones, a lo que Ray acepta encantado. Durante el recorrido, Mac le explica que la clave del éxito es la rapidez. McDonald's, dice con orgullo, es una obra maestra de la automatización. Una hamburguesa puede estar lista en el mostrador en tan solo 30 segundos. Cada detalle ha sido meticulosamente diseñado para lograr eficiencia. Incluso la cocina fue construida con ese objetivo en mente. Impresionado, Ray le pregunta cómo se le ocurrió semejante sistema. Mac responde que no fue solo él, sino también su hermano, Dick McDonald, quien es cofundador y copropietario del restaurante. En ese momento, Ray observa cómo Dick se ocupa personalmente de verificar la calidad de las papas fritas, asegurándose de que estén en su punto perfecto. Mac presenta a Dick diciéndole que Ray es el vendedor de batidoras. Dick, con interés, pregunta cuándo llegarán las máquinas. Ray responde que podrían tardar algunos días. Luego los invita a cenar. Dick, algo desconcertado, le pregunta el motivo. Ray,
Dick, con total honestidad, le dice que este es el restaurante más sorprendente que ha visto en la industria alimentaria y asegura haber visto de todo. Quiere conocer su historia. Durante la cena, los hermanos McDonald comparten con Ray Kroc el camino que los condujo hasta allí. Eran jóvenes ambiciosos y en su natal New Hampshire las oportunidades laborales eran escasas. Decidieron entonces empacar sus pertenencias y dirigirse al oeste hacia Hollywood, impulsados por el sueño de Dick, quien deseaba formar parte de la industria cinematográfica. Consiguieron trabajo en Columbia Pictures, donde comenzaron manejando camiones. Tras algunos años de esfuerzo y ahorro, lograron reunir suficiente dinero para abrir su propio negocio, un pequeño pero encantador cine en Glendora. El proyecto tenía potencial, pero lamentablemente el momento no podía ser peor. Era septiembre de 1929, justo cuando estalla la Gran Depresión. A pesar de haber llegado a proyectar películas populares como Gold Diggers of Broadway, sus ingresos se esfumaron rápidamente. Como muchos otros, se quedaron sin un centavo. En ese contexto, parecía imposible ganar dinero, salvo para una sola persona, Wiley Reed, quien vendía hot dogs desde un modesto puesto. Su éxito radicaba en una verdad simple y contundente: todos, incluso en tiempos difíciles, quieren comer. Inspirados por ese ejemplo, los hermanos decidieron abrir su propia tienda de hot dogs y jugo de naranja en Arcadia. El negocio funcionó relativamente bien, pero el flujo de personas en esa zona no era suficiente para sostener un crecimiento real. Fue entonces cuando descubrieron un lugar con más potencial en San Bernardino. No era el destino soñado, pero tampoco contaban con los recursos para iniciar desde cero, por lo que Dick ideó una solución brillante: trasladar la tienda entera a bordo de un camión. Sin embargo, en el trayecto había un obstáculo. Una pasarela demasiado baja impedía el paso del vehículo con la estructura completa. Entonces, a Dick se le ocurre otra ingeniosa idea: dividir la tienda en dos partes. Así lo hacen y logran mover el negocio, aunque pronto se dan cuenta de que deben adaptarlo a las nuevas tendencias. Era 1940 y los restaurantes tipo autoservicio estaban en pleno auge. Mac convence a Dick de que debían subirse a esa ola. 2 meses más tarde, abren McDonald's Famous Barbecue, con un menú de 27 variedades y meseras uniformadas que llevaban la comida directamente al auto. Al principio, el restaurante es un éxito rotundo, con ganancias impresionantes. Sin embargo, con el tiempo, las ventas empiezan a caer. Descubren que el modelo de servicio en los autos tiene múltiples problemas. Atrae a una clientela poco deseada, el servicio es lento y propenso a errores, y los costos operativos son altísimos debido al gran número de empleados necesarios. Dick comienza a analizar con detenimiento las cifras y nota un patrón. La mayoría de las ventas se concentra en tan solo 3 productos: hamburguesas, papas fritas y refrescos. Deciden entonces simplificar radicalmente el menú y enfocarse únicamente en lo que realmente se vende. También eliminan el uso de platos, cubiertos y meseras, sustituyéndolos por envoltorios de papel desechable. El objetivo es claro: eficiencia, limpieza y velocidad. Crean un ambiente sencillo, acogedor y familiar, pero sienten que aún les falta algo. Hasta ese momento siempre habían adoptado ideas de otros, pero querían innovar, hacer algo que realmente fuera propio y mejor. La clave estaba en reducir drásticamente el tiempo de espera. Así nace su concepto más revolucionario: entregar el pedido en apenas 30 segundos. Para lograrlo, deciden cerrar temporalmente el restaurante y reconstruirlo desde cero. Planifican cada detalle con precisión milimétrica. Dick incluso utiliza una cancha de tenis para trazar el diseño ideal de la cocina, donde organiza las estaciones de trabajo y prueba distintas configuraciones. Tras numerosos intentos, logra perfeccionar una coreografía de movimientos en la que cada empleado tiene una función específica y perfectamente coordinada. Con los planos listos, acuden a un constructor y mandan a fabricar la cocina tal como la habían concebido. Así nace el Speedy System, el primer sistema en el mundo capaz de servir comida a una velocidad sin precedentes. Se trata de una verdadera revolución, aunque su estreno es un completo desastre. El día de la reapertura, los autos se estacionan como de costumbre y comienzan a tocar la bocina, confundidos porque no hay meseras que vayan a tomarles el pedido. Los hermanos intentan explicar el nuevo sistema, pero los clientes no entienden. Muchos se marchan molestos y los pocos que se quedan se enfadan al ver que deben comer envueltos en papel y tirar su basura. Para esa misma tarde, Dick ya está calculando cuánto costaría volver al modelo anterior, pero Mac no se rinde. Decide organizar un evento especial de reapertura para atraer nuevamente a los clientes. Alquilan reflectores, lanzan fuegos artificiales y contratan malabaristas para entretener a los niños. Sin embargo, surge un nuevo problema: las luces parecen haber atraído a una nube interminable de moscas. En cuestión de minutos, todo se convierte en una escena caótica, digna de una película o de un éxodo bíblico. Parecía que había llegado el momento de rendirse. Al día siguiente, Mac se reúne con Dick para discutir cómo podrían regresar al antiguo formato. El restaurante permanece cerrado, pero entonces un niño se acerca y le pide unas hamburguesas. Mac, conmovido, se siente mal por decirle que no, así que enciende la parrilla y le prepara el pedido. Incluso decide no cobrarle.
Poco después comienzan a llegar más clientes y para su sorpresa, al cabo de unas horas ya hay una larga fila que se extiende por la calle. La noticia corre rápidamente y en cuestión de un día McDonald's está en boca de todos. Contra todo pronóstico, el nuevo sistema empieza a ser reconocido y valorado por el público. Después de la cena, tras haber escuchado con atención la historia de cómo nació McDonald's, Ray se muestra visiblemente inquieto. Percibe que frente a él se encuentra una oportunidad extraordinaria. En McDonald's ve algo más que un restaurante, ve potencial, una idea con la capacidad de cambiar la industria y de llevarlo finalmente al éxito que tanto ha buscado. A la mañana siguiente, Ray regresa temprano al restaurante, esperando encontrar a los hermanos. Cuando Dick y Mac llegan, él no pierde tiempo y les presenta una propuesta: abrir franquicias. Según Ray, una idea tan buena e innovadora no puede permanecer confinada a un solo lugar. Debería haber restaurantes McDonald's en cada ciudad del país. Además, les confiesa que no viajó a California por una conferencia de negocios, como les había dicho. En realidad, vino exclusivamente para conocer el restaurante, y cuando vio la fila interminable, probó la comida y entendió el concepto. Supo de inmediato que era algo que debía replicarse a gran escala. Dick, sin embargo, responde con cautela. Le explica que ya lo han intentado antes. Abrieron 5 franquicias en distintos lugares, pero el experimento terminó en fracaso. El mayor obstáculo fue el control de calidad. Mantener la misma excelencia a distancia resultó casi imposible. Las cocinas estaban sucias, los menús eran inconsistentes y en general ver cómo su creación era mal manejada fue una experiencia devastadora. Incluso Mac llegó a ser hospitalizado debido al estrés que le causaba la situación. Ray propone entonces contratar supervisores para garantizar que se cumplan los estándares. Dick le responde que ya lo hicieron, pero que tampoco funcionó. Los supervisores no cumplieron con su deber. Ray insiste: si los anteriores no dieron resultados, entonces hay que buscar mejores. Pero Dick se mantiene firme. Considera que su energía está mejor invertida en asegurar que el restaurante que ya tienen sea el mejor posible. Es preferible tener un excelente restaurante que 50 mediocres, añade Mac con convicción. Ray, frustrado pero persistente, les advierte que están dejando pasar algo realmente grande. Mientras intenta argumentar, su atención se desvía hacia un cuadro colgado en la oficina, una imagen de un restaurante con 2 grandes arcos dorados. Intrigado, Ray pregunta por el dibujo y Dick le explica que forma parte de su visión para el diseño de los locales. Lograron construir uno con ese concepto en Phoenix, pero como sucedió con los otros intentos de franquicia, también fracasó. Intrigado, Ray decide viajar a Phoenix con el único propósito de visitar el restaurante McDonald's que hay allí. Al llegar, se encuentra con el local cerrado y aparentemente abandonado. Sin embargo, algo lo impacta de inmediato: los arcos dorados que aún se mantienen en pie. Para Ray, esa imagen tiene un poder simbólico abrumador, como si representara una idea universal. En ese instante, su fascinación se transforma en una auténtica obsesión por el potencial de lo que acaba de descubrir. Al día siguiente, Ray regresa a casa y le cuenta a su esposa, Ethel, que ha visitado un restaurante como nunca antes. Le explica que usan un sistema completamente automatizado llamado Speedy System, un nombre que, según él, le hace justicia por su rapidez. Lo describe como una idea digna de Henry Ford, revolucionaria. Ethel, sin compartir su entusiasmo, le pregunta si piensa invertir. Ray duda y ella aprovecha para expresar su frustración. Le reclama que siempre está ocupado y nunca tienen tiempo juntos. Él se justifica diciendo que su esfuerzo ha sostenido el hogar, pero ella insiste en que podrían disfrutar más la vida, ir al club o simplemente caminar juntos. Finalmente, le pregunta: ¿cuándo será suficiente para ti? Ray responde sin titubear: nunca. Añade que no ve razón para conformarse cuando otros no lo hacen, y sugiere que quizá le falta una esposa con visión, que lo apoye. Dolida, Ethel le recuerda que siempre ha estado a su lado, incluso en los fracasos, las pérdidas y los proyectos fallidos. Ray, al notar su firmeza, se retracta ligeramente, consciente de su dureza. En los días siguientes, Ray sigue intentando vender batidoras sin éxito, mientras recorre ciudades y pueblos observando cada detalle. Eventualmente vuelve a San Bernardino para hablar con los hermanos McDonald, esta vez apelando al patriotismo. Les dice que si no desean expandirse por ellos, lo hagan por el país. Explica que ha visto muchos pueblos pequeños, todos con 2 elementos en común: una iglesia con una cruz y un tribunal con banderas. No puede dejar de pensar en ese restaurante y en cómo los arcos dorados evocan un simbolismo parecido. Para él, no solo representan hamburguesas, sino comunidad y valores compartidos. Ray afirma que McDonald's puede ser la nueva iglesia americana, un punto de encuentro donde las personas se alimentan, conversan y se conectan. A diferencia de la iglesia, McDonald's estaría abierto los 7 días de la semana. Antes de irse, deja a Mac reflexionando. Este le confiesa a Dick que ese siempre ha sido su gran sueño. Cree que merece una oportunidad para intentarlo. Dick, sin embargo, le recuerda los problemas de salud que tuvo la última vez por culpa de la diabetes y teme que vuelva a pasar. Pero Mac insiste: esta vez será diferente. Aprenderán de los errores del pasado, mantendrán el control de todo el proceso y
gestionarán de forma responsable. Cualquier decisión deberá pasar primero por ellos. Además, se asegurarán de que Ray firme un contrato claro, que establezca reglas precisas y garantice que todo se realice de manera limpia, transparente y segura. Finalmente, Ray convence a los hermanos McDonald de expandir el negocio mediante franquicias. Como parte del acuerdo, debe firmar un contrato que lo obliga a informar cualquier decisión, por mínima que sea, y su ganancia se limita al 1.4% por cada franquicia obtenida. Sin perder tiempo, comienza a buscar financiamiento en varios bancos, pero su historial como vendedor de productos fallidos le cierra puertas. Ante la falta de apoyo, decide hipotecar su casa para abrir su primer restaurante, sin contárselo a su esposa y con la esperanza de que esta vez tenga razón. Con determinación gestiona todo lo necesario. Luego pregunta a su asistente Jung si hay novedades en San Bernardino. Ella le dice que habló con Dick, quien aseguró que están trabajando en ello. Impaciente, Ray llama directamente a los hermanos. Le informan que están por comenzar las excavaciones y que han añadido un sótano y un horno. Dick aclara que el arquitecto debe evaluar las modificaciones para cumplir con las normas de seguridad y le pide que se calme. Ray, frustrado, insiste en que el retraso costará caro, ya que en el Medio Oeste esos elementos son estándar. Dick responde que lo entiende, pero que su nombre está en juego y sería trágico que algo fallara por un error de diseño. Ray, desesperado, le cuelga. Los conflictos aumentan. Ray propone aceptar un patrocinio de Coca-Cola a cambio de incluir su logo en los menús. Dick se opone, argumentando que eso comprometería la integridad del restaurante y lo convertiría en un producto del comercialismo vulgar, contrario a los valores de la marca. Ray no lo entiende, ve en ello una oportunidad de ganar dinero sin esfuerzo y no comprende cómo pueden rechazarla por principios, que en su opinión solo frenan el éxito. Pese a todo, Ray logra inaugurar su primera franquicia, asegurándose de que todo funcione correctamente y que el local se mantenga impecable. Esa noche invita a su esposa Ethel al club. Ella cree que finalmente pasarán tiempo juntos, pero pronto descubre que se trata de una estrategia para atraer inversionistas. Ray consigue así abrir varias franquicias más. Dick nota que en solo un mes ya se han inaugurado 3 nuevos restaurantes. Le preocupa la rapidez del crecimiento y se pregunta cómo Ray mantendrá los estándares de calidad. Ray visita una de las nuevas sucursales y encuentra el lugar sucio y las hamburguesas mal preparadas. Comprende que está repitiéndose el mismo tipo de mala gestión que había arruinado intentos anteriores de franquiciar el negocio. Ray comprende que la mejor estrategia de expansión es otorgar franquicias a personas de clase media, trabajadores persistentes, dispuestos a respetar el modelo y construir algo duradero. Con esta nueva visión, él y Ethel comienzan a asistir a logias y clubes donde Ray presenta su propuesta, posicionando a McDonald's como un símbolo de familia y progreso. Así recluta un nuevo perfil de franquiciatarios, comprometidos con el espíritu original del negocio. Tiempo después, los hermanos Dick y Mac descubren que Ray está presentando su franquicia como el McDonald's número 1, insinuando que es la sede original. Esto revela cuánto ha crecido su ego, alimentado por su protagonismo en la expansión. Luego, Ray viaja a Minneapolis, acompañado por Fred Turner, uno de sus empleados más destacados y ahora su socio de confianza, gracias a su ética de trabajo. Asisten a un restaurante elegante donde conocen a Rollie Smith, interesado en invertir en una franquicia. Allí también conocen a Joan, su esposa, por quien Ray se siente atraído de inmediato. La atracción es mutua. Ray se presenta ante ella como el fundador de McDonald's y al final de la noche comparten el piano, revelando afinidades que van más allá del ámbito profesional. Al regresar a casa, Ethel le cuenta que conoció a una pareja entusiasta que desea iniciar un negocio familiar, pero Ray, transformado por el éxito, rechaza la idea. Le dice que olvide los suburbios, ya no busca inversores, ahora ellos lo buscan a él. Todo ha cambiado, él piensa en grande. Sin embargo, a pesar del crecimiento, Ray enfrenta serios problemas financieros. Su participación en las ganancias sigue siendo limitada por el contrato con los hermanos, y muchos franquiciados se enfrentan a altos costos, especialmente en refrigeración para conservar el helado de las malteadas. Ray decide llamar a Dick para renegociar su porcentaje, pero este se niega. Le dice que modificar el contrato sería injusto para los franquiciados y le recuerda que aceptó esas condiciones desde el principio. Frustrado, Ray vuelve a casa y se enfrenta a una situación aún más tensa. Ethel le informa que recibió una llamada del banco y descubre con consternación que Ray hipotecó la casa sin avisarle. Le advierte que están en riesgo de perderlo todo. Molesto, Ray acude al banco y reclama al ejecutivo por haber llamado a su hogar cuando había solicitado que cualquier contacto se hiciera por su oficina. El funcionario responde que lo intentaron varias veces sin éxito y con 3 meses de atraso, Ray ya no tiene derecho a decidir cómo lo contactan. Más tarde, Ray visita la franquicia operada por Rollie y Joan Smith. Comenta que solo pasaba a ver cómo iban las cosas y terminan reunidos con Rollie. Este le explica que los gastos, especialmente el consumo del congelador, superan lo previsto. Entonces Joan propone una solución: reemplazar el helado tradicional por malteadas en polvo. Le muestra el producto, que cuesta menos y no necesita refrigeración, y le hace una demostración. Ray queda impresionado por su simplicidad y eficiencia.
Convencido, Ray le presenta la idea a Dick explicando que reduciría los costos y aumentaría la producción, pero Dick se opone de inmediato. No quiere ofrecer una malteada sin leche real ni engañar a los clientes. Ray insiste en que el sabor es idéntico, pero Dick se mantiene firme y le cuelga. Agobiado por las deudas, Ray vuelve al banco para renegociar su préstamo, pero su solicitud es rechazada. No tiene garantías suficientes ni ingresos estables que respalden el crédito. Afortunadamente, Harry Sonneborn, consultor financiero de Tasty Freeze, escucha la situación de Ray y se ofrece a revisar sus libros de contabilidad. Al hacerlo, identifica los graves problemas financieros y contractuales que enfrenta debido al acuerdo con los hermanos McDonald. Harry Sonneborn le explica a Ray que su enfoque es incorrecto. El verdadero negocio no está en vender hamburguesas, sino en controlar los bienes raíces. Le propone un modelo distinto: comprar los terrenos donde se ubicarán los restaurantes y alquilárselos a los franquiciatarios. Esto no solo le aseguraría ingresos constantes, sino también control sobre los inversores, los operadores y eventualmente sobre los hermanos McDonald. Ray entiende de inmediato el potencial de esta estrategia. La ve como la clave para liberarse del control de Dick y Mac y asumir el mando del imperio que está ayudando a construir. Así, crea una empresa paralela llamada Franchise Realty Corporation y con Harry comienza a atraer inversores interesados en el negocio inmobiliario vinculado a McDonald's. Con esta maniobra logra financiar nuevas aperturas en varios estados, ampliar la red de franquicias y estabilizar su situación financiera. Al enterarse de la nueva empresa, Dick llama a Ray furioso. Este, con calma, le explica que es una compañía auxiliar creada para ofrecer servicios adicionales a los franquiciados, como el alquiler de terrenos. Dick le recuerda que no puede hacer eso sin aprobación, pero Ray responde que se trata de una entidad independiente, fuera del alcance de su contrato con ellos. Dick insiste en que cualquier cosa relacionada con McDonald's les concierne directamente. Ray, sin titubear, le responde que su autoridad se limita al interior de los restaurantes, no al terreno sobre el que se construyen. Así deja claro que planea adquirir todos los terrenos de McDonald's, tomando el control total del negocio. Sin consultar a los hermanos, Ray autoriza el uso del batido en polvo en todas las franquicias, ignorando su objeción sobre la autenticidad del producto. Esa noche habla por teléfono con Joan. En la conversación percibe que comparten una visión ambiciosa de la vida. Ambos coinciden en que la ambición no es un defecto, sino lo que da sentido a todo. Este entendimiento refuerza su conexión y confirma a Ray que necesita rodearse de personas que piensen en grande y no teman romper las reglas para alcanzar el éxito. Al día siguiente, Ray recibe una llamada de Dick. Los hermanos ya se han enterado de que aprobó el uso de batidos en polvo. Dick le dice que ha cruzado una línea, pero Ray responde que si él no quiere ganar más dinero, está bien, aunque debería dejar de interferir con quienes sí desean hacerlo. Dick le exige que respete su parte del contrato, pero Ray, visiblemente molesto, le dice que está harto de seguir sus órdenes. Dick replica que Ray ha malinterpretado por completo la esencia de McDonald's y que los batidos falsos van en contra de todo lo que representa. Ray le responde que él comprende mejor que nadie lo que McDonald's significa. Más adelante, Ray se divorcia de su esposa Ethel, a quien le deja todos sus bienes excepto cualquier participación accionaria en McDonald's. Luego acude a su abogado con el objetivo de encontrar una forma legal de romper el estricto contrato que firmó con los hermanos. Finalmente, Ray renombra su empresa como The McDonald's Corporation. Después, les envía a Dick y Mac una carta con una nueva muestra de batido en polvo, usando papel membretado con el nombre de McDonald's y los arcos dorados diseñados por Dick. Al recibirla, Dick lo llama indignado para preguntarle por qué se presenta como el dueño absoluto de McDonald's. Mac, cada vez más impaciente, le arrebata el teléfono a su hermano y comienza a gritar, acusando a Ray de apropiarse de una empresa que no le pertenece, recordándole que ellos crearon el Speedy System y que él no ha hecho más que robarles el mérito. Ray, sin inmutarse, le responde que su contribución ha sido introducir el concepto de ganar. Afirma que ha trabajado más que cualquiera de ellos y expone su visión empresarial, una en la que no hay espacio para quedarse sentado como un granjero conforme. Agrega que en los negocios, como en la guerra, es necesario destruir a la competencia y le pregunta directamente a Mac si sería capaz de hacerlo. Mac le contesta que no podría ni querría hacerlo. Ray se burla de su respuesta y le dice que esa es justamente la razón por la cual solo tienen un restaurante. Estas palabras enfurecen aún más a Mac, quien junto a Dick le da un ultimátum. Quieren que Ray abandone McDonald's y amenazan con demandarlo si es necesario. Ray, con frialdad, les responde que sin duda podrían demandarlo y hasta tendrían buenas posibilidades de ganar, pero que no pueden darse ese lujo porque no podrían costear los elevados gastos legales. Luego les recuerda que, aunque ellos crearon algo innovador, se conformaron con ser dos empresarios locales con un solo restaurante, mientras que él expandió la franquicia a nivel nacional. Esta revelación no solo deja en claro el poder que Ray ha acumulado, sino que también impacta profundamente a Mac, quien sufre un colapso y entra en coma diabético, siendo internado de urgencia en el hospital. Ray llega al hospital donde se encuentra Mac con un arreglo floral y un cheque en blanco. Es una oferta de compra.
Sabiendo que no podrán vencer legalmente a Ray, los hermanos aceptan vender McDonald's por $2.7 millones, 1.35 millones para cada uno, con la condición de conservar la propiedad del restaurante original en San Bernardino y recibir el 1% de las ganancias futuras en concepto de regalías. Esta última cláusula molesta profundamente a Ray, tanto por la elevada suma exigida como por no poder quedarse con el restaurante original. Harry le informa que, pese a sus intentos por persuadir a los abogados, las condiciones impuestas por los hermanos no son negociables. Durante la negociación, Ray acepta todos los términos salvo el de las regalías perpetuas y propone en su lugar un acuerdo basado en un apretón de manos. Dick y Mac dudan al principio, pero al no tener otra garantía posible, terminan accediendo y sellan el acuerdo con el apretón. Cada uno recibirá 1.35 millones de dólares y la propiedad del local de San Bernardino, pero con un fuerte sabor amargo, conscientes de que han perdido lo que construyeron durante años de esfuerzo. Después de firmar el acuerdo, en el baño, Dick le pregunta a Ray por qué tuvo que apropiarse de su negocio, si pudo simplemente copiar su idea y crear algo propio. Ray le responde que, aunque hubiera replicado su sistema y abierto un restaurante similar, no habría tenido éxito. Explica que muchos lo intentaron antes, vieron el método de los hermanos y lo imitaron sin lograr prosperar. Pero Ray comprendió algo que ni siquiera Dick ni Mac habían notado. Todos esos intentos fallaron porque les faltaba aquello que hacía especial a McDonald's. No se trataba solo del sistema de servicio eficiente que los hermanos inventaron, sino también del nombre. McDonald's, dice Ray, es un nombre atractivo, poderoso, lleno de resonancia americana. Representa todo lo que es América. En cambio, su propio apellido suena tosco, eslavo, poco comercial. Ray añade que alguien llamado McDonald nunca sufrirá en la vida. Dick se ríe, señalando que ese claramente no ha sido su caso ni el de su hermano, pero Ray le responde que, al final, él también ha salido ganando. Lleva un cheque de 1.35 millones de dólares en el bolsillo. Días después, el abogado de Ray visita a los hermanos para recordarles que, según los términos del acuerdo alcanzado, ya no tienen derecho a utilizar el nombre McDonald's ni ningún derivado del mismo, y que están obligados a retirarlo del restaurante original. Dick y Mac observan con tristeza los inminentes cambios, aunque Mac, en un intento por consolar a su hermano, lo anima. Ambos se abrazan, resignados ante el desenlace. Poco tiempo después, Ray inaugura un restaurante justo al otro lado de la calle del local original, en un claro acto de venganza por no haber obtenido los derechos sobre la propiedad. Es 1970. Vemos a Ray en su lujosa mansión preparando un discurso junto a su nueva esposa, Joan. En sus palabras, se presenta a sí mismo como el fundador de la cadena de restaurantes McDonald's, celebrando su propio éxito. Posteriormente, se nos revela que las regalías prometidas a los hermanos McDonald jamás fueron pagadas, debido a que el acuerdo fue sellado únicamente con un apretón de manos, sin constancia escrita. De haberse cumplido, esas regalías representarían hoy más de 100 millones de dólares anuales. Finalmente, se informa que McDonald's volvió a incluir helado en sus malteadas. Además, el restaurante fundado por Ray provocó, años después, la quiebra del local original de los hermanos, el cual había sido rebautizado como The Big M. Así concluye Hambre de Poder.